Hola amigos y amigas de Arica y Parinacota. Un jueves más, ¿cierto? Que nos volvemos a encontrar en Vereda Ciudadana, este programa que hemos generado con la intención de informarlo a ustedes, de compartir una conversación. Y esta noche no es diferente desde lo regional. Nos acompañará hoy día el presidente del Colegio Médico de Arica y Parinacota, y podremos sostener una conversación con él. Así que, sin mayor preámbulo, le damos la bienvenida, por supuesto, y le damos las gracias por estar con nosotros a estas horas de la noche al doctor Víctor Vera Muñoz, actual presidente del Colegio Médico de Arica y Parinacota. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. No, yo soy el agradecido, pues muchas gracias a usted, Ricardo, y a la gente que lo acompaña, ¿no es cierto?, de la posibilidad que nos da de comunicarnos con nuestra gente de la provincia de Arica y Parinacota. Así que estoy atento a la conversación que podamos sostener en los próximos minutos. Sí, pues eso es una conversación, doctor. Le quiero contar un poco, estuvimos nosotros el día martes con la doctora Elia Molina, que fue una actual académica, por supuesto, y ex ministra de Salud, y nos dio una mirada, ¿cierto?, desde lo que su expertise nos indica, ¿cierto?, en lo referente al COVID. Hemos estado también en este programa nos han acompañado a nivel regional antropóloga, economistas, ¿cierto? Y la verdad es que hoy día no es una situación distinta, queremos tocar el tema, ¿cierto?, que nos afecta regionalmente, justamente con una de las autoridades que forma parte de la mesa COVID regional, que es usted en su calidad de presidente, ¿cierto?, del Colegio Médico. Así que vamos a comenzar la conversación por ahí. Lo primero consultarle cómo está usted, cómo ha estado estos meses, como médico, cómo ha enfrentado esta situación que seguramente antes no le había tocado vivir. Esa es una muy buena pregunta, Ricardo, porque resulta de que nadie en las entrevistas nos pregunta cómo nos sentimos los médicos con la pandemia. Siempre se pregunta a la gente, a la sociedad, cómo lo están pasando. Y créanme de que para nosotros también ha sido muy, muy estresador. A nosotros nos han sacado de nuestros lugares habituales de trabajo, en términos de que hemos entregado nuestros servicios para que todo el hospital sea COVID hoy día. ¿Qué significaba aquello? Que nos sacan de nuestra mecánica y de nuestra rutina diaria, donde operábamos, ya no operamos, los pabellones están muy restringidos, y el personal que trabajaba con nosotros y que tenía algún grado de expertise fue trasladado a unidades COVID. Estamos con mucho personal trabajando que son nuevos, que lo han hecho muy bien, por cierto, y estamos en un lugar físico que no es el nuestro habitual. Estamos en una carpa ahí que ha facilitado el ejército, ¿no es cierto?, que son para unidades de hospitales de campaña de nivel secundario, digamos, que son las famosas PAMES que se llaman, que son los puestos de atención médica. Entonces, eso nos ha traído una serie de problemáticas de trabajo, de funcionamiento normal,
en un hospital que está muy restringido los accesos por razones obvias, porque está altamente con gente contaminante. Entonces, no queremos que esto se nos propague ni que tampoco se nos desbande. Y el gran problema que tenemos nosotros en el personal de salud, ya no solamente médico, es la salud mental. Y la salud mental en realidad ha sido muy poco evaluada en este periodo. Hay mucho estrés. El otro día me comunicaban el personal de que está trabajando en COVID, porque han de saber ustedes que esto aproximadamente están en turnos días por medio, algunos están con turnos 2 o 3 veces en la semana. Hubo que reclutar personal, sobre todo médico, para las unidades de cuidado intermedio e intensivas, porque son varias las unidades que se aumentaron. Un poco me voy a disgregar un poco aquí. Eh, Nosotros antes de la pandemia, en marzo, por decirlo así, teníamos 6 camas en la UTI y 12 camas en la unidad de cuidado intermedio. Ese era todo nuestro arsenal de camas que teníamos. Hoy día hay 4 UTIs y se han aumentado las unidades de cuidado intermedio a 4 más, todos unos pisos. Por lo tanto, nosotros casi hemos quintuplicado la cantidad de camas y eso requiere asistencia de personal, asistencia de enfermería, de TENS, de kinesiólogos, de médicos. Entonces, ha sido muy estresador para esa gente y me comentaban, volviendo atrás, han sufrido desmayo. Hay un porcentaje altísimo de personas que se han desmayado en el trabajo. Entonces, es estresador para la gente que ha estado trabajando acá. Tenemos la problemática también que no podemos tomar vacaciones. Cualquier persona hoy día podrá tomarla en su lugar. Nosotros venimos desde marzo con todo bloqueado, por lo tanto no se alcanzaron a tomar las vacaciones este año. Y hay muchas personas que tienen vacaciones del año pasado. Salir en vacaciones en este periodo, imagínense la enorme tragedia que generaríamos en el hospital si vamos. Y nos dan la chance desde el mes de septiembre hasta fin de año para poder tomar las vacaciones atrasadas. No sé qué va a pasar ahí, porque si se nos ocurre salir a todos para tomar las vacaciones antes que perderlas, vamos a quedar sin gente. Entonces nosotros como Colegio de Médicos previendo esta alteración, le estoy contando esto porque en general el estrés va en relación también en la capacidad y en la cantidad de descanso que yo pueda tener. Si mi gente está trabajando día por medio o 3 veces a la semana en turnos muy estresadores, créanme que necesitan también no solamente un descanso físico, sino que también psíquico. Y esta posibilidad, por eso que le toqué el tema de las vacaciones, no ha podido ser. Entonces nosotros tuvimos una reunión hace 2 semanas atrás, nosotros cuando hablo en nuestro Consejo Nacional, ¿no es cierto?, presidido por la doctora Isquia Siche, tuvieron una reunión con el ministro París y en la cual le planteamos como una de las cosas gremiales muy importantes este tema de las vacaciones, no solamente de los médicos, sino que de todo el personal. El equipo en general. Trataron de evaluar esa situación porque encontró toda la razón, pues, o sea, no nos podemos mandar a cambiar todos ahora, ¿no es cierto?, y dejar todo votado, porque eso no nos corresponde y no lo vamos a hacer. Ese es un tema, así que yo le agradezco la pregunta porque en realidad para nosotros no ha sido menor. Hemos cambiado el paradigma también de nuestro trabajo, como les decía, que en el fondo no tenemos la rutina que teníamos anteriormente, nosotros tenemos una rutina de trabajo que operábamos tanta cantidad por veces por semana, hoy día estamos supeditados a la disponibilidad de pabellones, que además no son muchos, son pocos. Entonces todo eso nos trae aparejados muchos cambios que yo, por ejemplo, no estoy haciendo consulta privada y indudablemente que la gente que no tiene acceso al hospital o le es muy difícil llegar al hospital tampoco está siendo atendida por la especialidad de la cual yo tengo. Y así ha pasado con varios colegas, pero yo no tengo la consulta porque considero que todavía es un riesgo abrirla, un riesgo para la gente que tiene que estar en algún lugar encerrado, gente que habitualmente es de edad mayor y no la quiero exponer tampoco. Y en eso estamos. Doctor, dígame. Doctor, bueno, yo le consultaba porque, bueno, en mi familia también tengo un enfermero que trabaja en el hospital, mi hermano, y entiendo lo que usted nos está planteando desde el estrés. Por eso que nos parece relevante que también la gente sepa en la interna en la que está el personal de salud, desde los doctores, los médicos, ¿cierto? Hacia el lado, digo yo, nunca me gusta pensar hacia abajo, sino que por la importancia que tiene cada uno en el área de salud, no me gusta pensar desde una pirámide, sino que hacia el lado. Enfermeros, ¿cierto? Personal de aseo, personal que se encuentra
¿cierto? De vigilancia y un montón de cosas que uno desconoce del lado B, ¿cierto? Del funcionamiento. Se han visto, como usted bien dice, forzados a jornadas laborales que probablemente nunca habían tenido ni tampoco se podían haber imaginado. Entonces, lo primero que le quería consultar eso es para saber justamente cómo se ha afrontado desde el gremio. Ahora, desde el colegio médico, ustedes hicieron la propuesta por las vacaciones, pero desde el colegio médico acá a nivel regional, ¿han hecho la propuesta en la mesa COVID, al intendente, no sé quién dirige la instancia en sí, quién la encabeza para tomar decisiones? Me imagino que la Seremi de Salud, pero hay alguien No, más arriba que el intendente. Entonces, ¿hay alguna no. medida que se haya generado a nivel regional? No hemos tenido ninguna medida de este tema que estamos hablando nosotros, la salud mental para el personal, no. Ya, Cuando yo hablo del equipo de salud, hablo a todos, ¿ah? Hablo mi enfermera, mi STEM, mi personal administrativo, y digo mis porque son nosotros tanto de ellos como ellos de nosotros, o sea, nadie puede trabajar por sí solo. así Y es. cuando hemos pedido este tema de las vacaciones con el ministro, lo hablamos en líneas generales con todos los gremios, no, en representación no de ellos, porque no los representamos, pero también le planteamos al ministro que este es un tema que afecta a todo el personal de la área de la salud. Claro. Respecto a lo que es a nivel local, la verdad es que es muy amarrado. Nuestro país está muy centralizado en todo lo que son las tomas de decisiones. Entonces aquí, personalmente, no se puede arrancar nadie, por decirlo de alguna forma, de las normativas que establece el ministerio. Entonces, en ese sentido, por mucho que yo quiera hablar en la mesa social y tocar este tema, para nosotros es un problema relevante, no tenemos la disponibilidad. Y el tema de la salud mental, que yo lo entiendo así, que habría que hacer evaluación y todo, yo siento que hay como una suerte en un comienzo, no ahora, porque ahora yo diría que vamos como un poquitito así como en una curva ya decreciendo de lo que es la intensidad de la epidemia. Eh, Siento que el incorporar esta temática, digamos, en general, puede prestarse para que el personal de salud se empiece a sentir como muy agobiado y no empiecen a quitar el personal. No sé si me Ya, entienden. sí, Entonces, yo sí. creo que la autoridad en ese sentido ha tenido como mucho recaudo y solamente se han tratado aquellos casos que son sintomáticos, pues, aquellos que han Claro. tenido algún problema, ¿no es cierto?, importante del área de la salud mental. Entonces ahí se ha tratado y se ha dado el, el elemento que es necesario, o sea, en este caso, el tratamiento que sea necesario, pero con casos puntuales. Y para Ya. terminar este tema, digamos, de lo que es el estrés, también es importante considerar la exposición a la infección, la exposición a tomar yo también la enfermedad. Está Eh, está Está dentro de dentro la del misma situación riesgo, de y es preocupación, pues, obvio. claro. Y se nos han enfermado gente, y se nos han enfermado gente muy grave. En este momento nosotros tenemos dos médicos muy Sí, graves. Están en Santiago los dos, y uno ya falleció. Eran tres médicos graves, que fue el doctor Winston Robertson, al cual hemos sí, lamentado enormemente por varios factores. Primero, porque era una bellísima persona, un médico ariqueño de mucho prestigio y de tradición y de trayectoria a nivel regional. Pero así también es. está la pena más enorme que no lo pudimos despedir. Claro. Entonces ahí tenemos con la familia y tenemos para con él también, en mi condición de médico, presidente del colegio médico, pero además de muy creyente que soy, no le pude dar una despedida como creo que se lo merecía. Desgraciadamente esta pandemia, ustedes han visto en las noticias internacionales en todos lados, el funeral de las personas que fallecen en esta pandemia generan otra alteración, que es el duelo, pues, el duelo que no es vivido, el duelo que no ha sido podido compartir. Desgraciadamente él no pudo tener nada, o sea, se murió y tuvieron que llevarlo rápidamente a enterrar, porque no hay otra alternativa. Entonces, esto también nos ha generado pérdidas de personas. Claro, Ojalá que no nos claro. toquen más infectados, pues, ojalá que no nos queden personas que no podamos estar con ellas, acompañándolas y viviendo su dolor. Como les digo, tenemos dos médicos que en virtud de su trabajo cayeron infectados. Están muy mal. Claro. Ujú.
Doctor, tengo una pregunta aquí Diga. eh, que nos hace Arnaldo Portales, perdón, eh, y que nos manifiesta una preocupación. Él es uno de nuestros eh, seguidores del programa y nos dice, excelente programa, saludos al invitado. Quisiera preguntarle, teniendo en cuenta que el COVID ha tomado protagonismo sobre las enfermedades crónicas, ¿qué opinión tiene con respecto a los pacientes ambulatorios que han llegado descompensados al CAE y la asistente social les niega la entrada por ser del sistema privado o no tener cita previa? Saludos. Esa es la consulta que nos hace Hernaldo Portales, a quien también saludamos con un fuerte abrazo porque también él trabaja en el sistema de salud. Le agradezco la pregunta porque era algo que estábamos en el preámbulo conversando con ustedes, Ricardo, y Claro, en el fondo estamos también muy preocupados por esta enorme cantidad de personas que se nos están acumulando en las listas de espera por enfermedades crónicas, ya sea que están descompensadas, como me dicen en la pregunta, y también, ¿no es cierto?, por aquellas patologías GES y no GES que también se nos están acumulando, que no tienen nada que ver con la pandemia esta. Desgraciadamente, yo tengo la opinión como tal como él me la plantea, que estamos muy preocupados, porque la solución pasa de que los podamos atender. La solución pasa, ¿no es cierto?, de qué tan enfermos estén o qué tan poco enfermos o tan descompensados están. Hoy día, efectivamente, este hospital se ha convertido en puro COVID, entonces no le da ninguna chance a los enfermos que habitualmente son del CAE. claro. Dejar esto en manos de las asistentes sociales, que son las personas que hoy día están en la recepción del hospital, haciendo como una suerte de triage que hablamos nosotros, o sea, que seleccionan los pacientes cuál ver y cuál no ver o cuál ver con la mayor, ellas no tienen esa capacidad, entonces no le podemos asignar a ella un rol de que puedan definir quién está grave o quién no está grave. Eh, es un tema que vamos a tener que verlo. Hoy día salieron a luces, hubo reunión con las jefaturas de servicios de todo el hospital, porque ya vamos a empezar luego a atacar esta parte que, aunque va a ser baja, porque no le podemos asignar mucho porcentaje, vamos a tratar de que todo lo que sea ambulatorio empezarlo a sacar lentamente y programadamente, y lo que requiera ya de una hospitalización más prolongada, vamos a tener que esperar que se nos descomprima el hospital. El hospital está, todos los pisos están ocupados con enfermos COVID, entonces nos tienen muy maniatados. Nosotros esta pandemia nos pilló no como lo sucedió en China, que fabricaron y construyeron rápidamente Claro. hospitales modulares, nosotros no tuvimos esa capacidad. Desgraciadamente no hemos podido darle la solución a los no COVID. Esa es una Bueno, consulta, es como que decía, no tengo una respuesta porque es una respuesta que tendría que mediarla la autoridad. Lo hemos planteado como una necesidad importante porque estamos viendo que nos llegan muchos enfermos complicados, no COVID, y los tenemos ahí metidos donde estamos trabajando. A mí me han llegado muchos enfermos diabéticos descompensados de sus piernas exacto. porque no han tenido tratamientos adecuados, porque no tienen esa oportunidad del tratamiento. Es un costo que nos está llegando paralelo y por eso mismo que queremos acelerar el reintegro de todas estas actividades que normalmente hacemos, pero no en la misma volumen y en los mismos porcentajes que lo hacíamos antes. Y ahí vamos a Claro. tener que ver cómo solucionar este problema con las autoridades. No le veo ¿Cuál es a otra solución porque no tenemos. cuál es la opinión técnica ahí del colegio médico respecto de una situación como esta? Porque efectivamente tenemos desde marzo en adelante ya de manera fuerte, lo único que se ha conversado en materia de salud ha sido acerca del COVID, como que desapareció o naturalmente se tuvo que invisibilizar, ¿cierto? Lo que pasa con las otras enfermedades, que probablemente sean tan o más graves que lo que ocurre con el COVID, como usted nos dice, una persona con diabetes es bastante grave en su descompensación si es que no recibe un tratamiento, puede ser mortal. Entonces, la consulta es, ¿hay alguna fórmula o alguna propuesta técnica? ¿Hay piso para el colegio médico en una opinión técnica hoy día o directamente ya está todo zanjado y se hace lo que la autoridad diga respecto de este tema del COVID y nada más? No, muy por el contrario. Nosotros, el Departamento de Trabajo Médico, que es uno de los departamentos fuertes que tiene el Colegio Médico, ha sacado los protocolos. Nosotros pensamos que en esta etapa
donde las capacidades hospitalarias están abocadas a los enfermos graves del COVID, es la atención primaria la que tiene que, digamos, ayudarnos en este sentido del control de las enfermedades crónicas. Pero desgraciadamente el personal también digamos, de la atención primaria han tenido que ser usados en otras actividades. Entonces la obra de mano y el recurso humano es el que nos está fallando un poco. Hoy ¿Y en día qué actividades se usa? Perdón. ¿Cómo, perdón? ¿En qué actividades, por ejemplo? La atención primaria entendiendo la atención municipal, ¿verdad? Sí. Hoy día la atención primaria está en todo lo que es el gran fuerte del control de la epidemia, que es la trazabilidad. ¿Ya? Hay una etapa, son 3 etapas las que uno hace, que la primera es tomar las muestras, el muestreo, ¿no es cierto? Tomar los exámenes, que eso ya tiene un nivel, ¿no es cierto?, y un volumen de tomas de muestras que ya yo creo que no hay ahí un problema. El testeo, que se llama. En la segunda fase viene la trazabilidad. Entonces, ¿cuál es la trazabilidad? Hay 2 puertos. Los que son positivos, que lo está controlando el Servicio de Salud, a través de sus equipos que tienen ellos desplegados, ¿no es cierto?, en donde hacen un control directo sobre todos los casos positivos. Y si estos casos positivos, ¿no es cierto?, necesitan de hospitalización, se van a las residencias sanitarias, en una instancia. Ahora, si se agravan ahí, tienen que irse al hospital. Pero queda todo el otro grupo que son los contactos estrechos de estos que están positivos. Y esa misión es la que se le entregó hace ya casi 3 semanas a la atención primaria. Entonces ellos están abocados en la trazabilidad. Hay un grupo 3 importante, semanas. un poquitito, es que hubo 2 fases. Una fase primero que fue de reclutar al personal, formar los equipos de trabajo, estrenar a los equipos de trabajo, porque son actividades que nosotros habitualmente no hacemos. Atención primaria sí lo hace, pero esta es una actividad que es netamente enfocada a COVID. Entonces, Doctor, dígame. perdón, para no perder el hilo de la conversación, porque me parece interesantísimo lo que usted acaba de decir. No pasa por la decisión de ustedes como médicos, naturalmente, a quién se contrata y a quién no, pero me parece curioso y más bien yo quisiera saber la opinión desde usted, que usted es el que está ahí en la trinchera, ¿cierto? Hace 3 semanas o un mes quizá, pensemos en un mes, o incluso un mes y medio. No es tarde para haber generado este enlace con la salud primaria. Nosotros hemos tenido otros invitados que nos han conversado, la doctora Elia Molina el otro día, y lo dijo en un primer momento una antropóloga nuestra de acá de la región, Malva Marina, y nos decía, es esencial para una pandemia la salud primaria, ¿cierto? La atención primaria. Pero como usted nos dice, ingresaron al ruedo de la trazabilidad, que todos nos han dicho además que es como la clave para empezar a resolver el tema, que hace un mes recién se hayan sumado de manera seguramente formal y de manera importante. ¿No le parece a usted que es muy tarde, que puede haber parte ahí de la situación que nos tiene hoy día con esta cuarentena total de nuevo? Bueno, Colegio Médico lo ha venido planteando hace mucho tiempo, no es de ahora. Ya. Nosotros hacemos la sugerencia, decimos cuál es la opinión nuestra a raíz de la opinión de nuestros expertos, de la gente que trabaja con nosotros en el departamento, como le digo, de trabajo médico, y a partir de ahí se estableció, ¿no es cierto?, una serie de indicadores y de indicaciones, en la cual está muy alineado con lo que yo le estoy diciendo, de lo que era el testeo, la trazabilidad y la contención y el control de los contactos positivos. Que Ya. eso era lo que había que hacer, porque en el fondo esta enfermedad se va diseminando en la medida que los contactos o los que están contaminados no están controlados y se empiezan a dispersar en la sociedad, pues, y es lo que nos pasó, Que es lo que han claramente. dicho todos, claro. Claro. Entonces nosotros fuimos increciendo y cambiando un poquitito la estrategia, porque también en ese aspecto yo siento que no tenemos el expertise, no lo tenían en su momento, y cuando hubo este cambio, cambió el ministro. Si el ministro cuando cambia, ¿no es cierto?, viene todo este nuevo enfrentamiento y es donde se abocó fundamentalmente a lo que era la trazabilidad. La trazabilidad implicaba, nuevamente le vuelvo a insistir, no solamente decir vamos a hacer más controles, sino que hay que generar el recurso humano, hay que generar el recurso económico, hay que ir hacia allá. Y O eso sea, es lo que se está tratando de hacer. cambió la Vino forma al- entonces de abordar. Sí,
Por eso ¿Cambió es la que forma de abordar con el cambio de ministro, me dice usted? ¿Se puede entender así prácticamente? sí, 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 por cierto, O por sea, o cierto. sea, la impronta del ministro Mañalich no tenía que ver con la trazabilidad, a pesar de que No lo es tenía con doctor. la. Él en su momento lo que él tenía, y a lo que más se abocó fue a lo que era la parte de la toma, el testeo. Eso Ya. era su gran objetivo, y tratar de que las actividades de la sociedad se fueran lo menos posible tocadas, digamos. No, claro, sí, sí, Las en eso, porque, cuarentenas y todo claro, eso. Que las cuarentenas en realidad hay mucho paño que cortar, porque la cuarentena, si miramos al lado en Argentina, Argentina es el rey de la cuarentena y están tremendamente mal ellos. Ellos sí que están mal. claro, ¿Por qué? Porque tienen toda la población expuesta. En este momento les dan un poquitito de soltura, ¿no es cierto? Sueltan la cuarentena y se les contaminan todo. sí, Entonces también es una población que, si bien es cierto, ha estado encerrada, no ha tenido la posibilidad de contagio, y ahora que lo sueltan, por decirlo de una forma más vulgar, ellos se van a contaminar, y eso lo hemos visto, y se ha visto que las curvas argentinas se han ido increciendo, a pesar de que el testeo es bien bajo, ¿eh? Si lo comparamos, creo que Chile, y en eso hay que reconocérselo, sí, ha sido el país que más ha testeado, ¿no es cierto?, en América del Sur. Pero claro. volviendo al tema de atrás, ¿no es cierto?, cuando me preguntan a mí que cómo podemos ver este problema de los enfermos que están crónicos, yo siento que en este momento es la atención primaria la que nos tiene que ayudar hasta que no descomprimamos el hospital. Desgraciadamente, y les vuelvo a insistir, en un país como el nuestro, el recurso hospitalario no es una cosa que nosotros nos jactemos y digamos, tenemos un recurso hospitalario que nos sobra por todos lados. No nos sobra, No exactamente. nos sobra, claramente no Menos, nos menos en sobra. esta región y no es de hoy Y el día. recurso humano, que es otro elemento muy importante a considerar, tampoco nos sobra. Yo tuve, cuando vino el ministro París acá, yo tuve una entrevista con el personal. Soy Ya. muy cercano a él. Y la verdad que yo le planteé esto se lo planteé y le dije, bueno, no tenemos un hospital como para poder hacer alternativas. Confisquemos, no sé, démosle un nombre especial como quieran a la clínica privada que hay. Pesquemos la clínica privada y la autoridad la puede quitar, ¿no es cierto? Sí, me dijo, ¿y con qué elemento? ¿Con qué elemento humano? ¿Quién mandamos para allá si no tenemos? Aquí en la Claro. zona, o sea, a través de otros lados. Eso sí se planteó. Y dentro del recurso humano nosotros hemos traído mucha gente que estaba haciendo becas, por ejemplo, que iban en un año avanzado de las especialidades y que tienen destino a Carica, se trajeron. Ellos llegaron ya hace un par de semanas acá, más de un mes ya llevan acá. Se trajeron los médicos que vinieron a fortalecer las unidades de cuidado intensivo. Pero no veo otra alternativa si no es que potenciemos la atención primaria para que ellos no hagan el control de los enfermos crónicos. Un poquitito que ellos sean como en esta etapa. Ya. Yo creo que vamos a bajar la presión por lo menos de lo que es la parte del hospital, en el sentido de cómo, digamos, podemos atender más gente, digamos, de lo que hoy día estamos atendiendo. Y eso yo creo que paulatinamente lo vamos a empezar ahora en septiembre, porque el hospital va a tener indudablemente menos presión. Claro. Y lo otro es la Tenemos, conciencia del cliente, porque después del 18 yo no sé qué es lo que nos va a esperar ahí, porque no, ahí. claro, ahí tenemos otro tema que lo quiero dejar para el final. Mm. Francisco Arévalo Figueroa, que nos acompaña, también dice: el colegio médico debe liberar los protocolos de tratamiento. ¿Es una fórmula, doctor? No, pero si los protocolos están disponibles, cosa de meterse en la página del Colegio Médico, en la Ah, mesa ya, social que participa nuestra presidenta en Santiago, están disponibles, ¿no? Son de Vox Populi los protocolos. Nosotros no los tenemos escondidos. ya, Estos protocolos van en muchas áreas. Eh, Están ahí en la página del Colegio Médico disponible para quien los desee. Y si el señor Arévalo tiene algún interés, yo también podría buscarle lo que él busque, digo, perdón, la redundancia, pero buscarle el protocolo que él desee y enviárselo. Nosotros perfecto, tenemos y se lo hemos aportado a la autoridad, en este caso al ministerio, y es en ese sentido que nosotros lo hacemos y entregamos a la sociedad. No los entregamos para que estén guardados por ahí, los entregamos después de un profundo análisis, ¿no es cierto?, en lo que uno cree que esto puede ser lo mejor. Por lo tanto, no están, digamos, escondidos, ni mucho menos. guardado. Depende de Perfecto. la autoridad ahora si los acepta o no. Ese es otro, Claro. es harina de otro costal. Pero Doctor, claramente, como colegio tenemos médico, vamos más allá de lo que uno pueda pensar. Dígame. tenemos una nueva consulta, y esto a propósito de la atención primaria. Nos dice:
¿Por qué la atención primaria no está haciendo los controles médicos de los pacientes positivos, siendo que en el resto del país es así? Por lo que muestra la página del Hospital Juan Noé, esto se está haciendo ahí, en el hospital, sobrecargando más a los equipos del hospital. ¿Sabe usted por qué? Exacto. Sí, ¿Mm? pues es que eso al señor Hernaldo Portales le quiero contestar al tiro. Es lo que acabo de decir. Los casos positivos los tomó el servicio de salud. ¿De acuerdo? Ujú. Ahora, ¿por qué? La respuesta que se nos dio, porque no ha sido homogéneo tampoco el control como él lo explica ahí, en el país. No es que a todos los casos positivos en Chile lo están viendo los servicios de salud. En la zona, y eso lo vimos en las mesas social, el servicio de salud tiene más recursos humanos de infraestructura que la Ceremi no lo tiene. La Ceremi no tiene un desarrollo, para que se entienda, la Ceremía tiene que ver con las políticas de salud directamente del ministerio. Es como el Ministerio de Salud chiquitito acá. Así es. La red de salud, que son los operadores, que son, digamos, con qué brazos yo trabajo como políticas de salud, son los servicios de salud. ¿Se entiende? Y Así los es. servicios de salud tienen el recurso. Los escáneres, las resonancias, los especialistas, no los tiene la Ceremi, los tiene el Servicio de Salud. ¿De acuerdo? Así Entonces, es. en esa perspectiva de un desarrollo absolutamente desigual, y eso por una formación que tiene la estructura de salud en Chile. No es porque aquí en Arica se le ocurrió tener una seremía no tan bien desarrollada, ¿no es cierto?, y desarrollar el servicio de salud. Es así nuestra estructura. A lo mejor va a haber que renovarla después y potenciar más la seremía, no lo sé. Pero hoy día era mejor y era mucho más factible de que el servicio de salud, a través de todo su equipamiento, se hiciera cargo de todos los casos positivos, porque eran los que Ya. había, y es lo que nosotros tenemos que, por decirlo así, ir con todo nuestro aparataje, aislarlo y tratarlo, porque Ujú. ellos los que nos pueden morir. Y los contactos, que no sabemos si van a terminar siendo positivos o no, se les entregó esa potestad a los servicios, digamos, al servicio municipal, que en este caso está representado por la APS. A esa APS hubo que entonces primero darle el recurso humano, se le entregaron médicos, se le entregaron gente que dependían del servicio de salud y también se contrataron personal de ayuda. Ahí esa parte pueden hablar más bien los de APS que yo, porque la estructura que ellos tienen se las dieron ellos mismos. O sea, Claro. a ellos les entregaron esa potestad y creo que lo están haciendo muy bien. Hay dos médicos que son integrantes de nuestra mesa regional del Colegio Médico ahí que están participando activamente. El viernes pasado nos hicieron una charla a todos los médicos acá de la región, ellos, de cómo están trabajando, que muchos ni sabían qué actividad estaba haciendo atención primaria. Entonces, uno de los brazos de la atención primaria hoy día está abocado a este tamizaje de todos estos contactos estrechos. Y créanme que la experiencia que ellos nos han contado es bastante, en muchos casos, decepcionante, porque la gente no hace caso. La gente está en cuarentena, tienen que estar en cuarentena estricta en su casa y salen a la calle, van al supermercado, van a todos lados, no teniendo la conciencia, ¿no es cierto?, que ellos pueden ser potenciales contaminadores. Así es. Entonces, ese Doctor, es el problema, pero y yo para terminar la pregunta que me hacía, esto obedeció única y exclusivamente a cómo están desarrollados hoy día y dónde, ¿no es cierto?, se le asignó al grupo que eran los positivos para que fuera el servicio de salud con todo el aparataje que tiene, porque no hay que olvidarse que hay otra cosa, que Arica también es muy largo, así como Chile, pues. Entonces, para ir yo a la población, a la Cardenal, ¿no es cierto?, Silva Enrique, allá al fondo, casi llegando al límite fronterizo, hay que ir en vehículos, y vehículos que la municipalidad no los tiene, condición que sí los tiene, o tiene un poquitito más de vehículos la parte del sistema del servicio de salud. Por eso le estoy dando cosas de pequeños detalles nomás. ¿Mm? ok, doctor, le voy a dar unos datos, los tengo aquí ¿Ya? para que los conversemos. Voy a ponerme la ayuda necesaria. Ujú. Hay 4 nuevas personas que están con COVID-19 en Arica. Suman 104 fallecidos, 4 nuevas personas fallecidas me refiero, sumando entonces 104 fallecidos. Son 6.419 las personas contagiadas a la fecha, en total de casos acumulados. 6.275 corresponden a la comuna de Arica, 51 a la comuna de Putre,
31 personas a la comuna de Camarones y 62 personas a la comuna de General Lagos. Hay 44 casos nuevos, 27 con síntomas, 14 asintomáticos y 3 sin notificar, de un total de 404 exámenes procesados durante las últimas 24 horas, lo que Ah, corresponde a una positividad del 11%. Hay 551 casos activos confirmados y hay entonces finalmente 5.764 personas recuperadas con certificado de alta. sí. Eh, pero tenemos también un número en el que se nos da una información que es un poco alarmante, que es que hay 23 personas que han sido derivadas hacia Santiago Ajá. por producto, me imagino, por la gravedad de la situación de sus enfermedades. ¿Cómo evalúa usted en este marco de cifras? ¿Cómo evalúa usted el tiempo de atención? Eh, ¿Cómo ha estado la respuesta de la región frente a esta pandemia? En general me refiero, con estos números. Sí, mire, eh, a ver, a mí siempre me ha gustado ser más propositivo que ser criticador o criticador por criticar nomás. Tengo Ujú. actitudes críticas y muy críticas también. En el caso de cómo ha dado la respuesta el sistema de salud chileno, si lo vemos y nos comparamos con los europeos, porque yo no me quiero comparar ni siquiera con América Latina, eh, yo creo que la gente tiene que estar de acuerdo con una cosa. Primero, que el sistema de salud público es el único que frente a una pandemia puede dar las respuestas necesarias a la población, sea esta dependiente de un sistema público o sea dependiente del sistema privado llamado ISAPRE. Por lo tanto, creo que el llamado que vamos a tener que hacer más adelante es la potenciación de nuestros sistemas de salud para que ellos se puedan desarrollar bien. Es En un segundo llamado, claro. término, nosotros no hemos colapsado ningún hospital en Chile, si bien hemos estado, ¿no es cierto?, bordeando y hemos puesto las alarmas cuando consideramos que los indicadores así lo dicen, y por eso que se trasladaron enfermos de acá, tampoco hemos dicho, ¿no es cierto?, ni llegamos a la última cama, que era un tema que por lo menos a mí en la parte ética me tiene muy complicado, porque ¿quién defino yo quién le doy la última cama La que tengo? última, exacto. Ocurrió en Europa. En Europa, en Italia, fundamentalmente en la zona de Lombardía, ¿no es cierto? Ellos tuvieron que entrar, ¿no es cierto?, a decirle a la gente que se fuera a morir a su casa porque era mayor de edad y que ellos le iban a dar el cupo de las camas a los que estaban ahí en general, ¿no es cierto?, hospitalizados. Tercero, no hemos visto ningún colapso de enfermos botados en camillas, botados en el suelo, en el hospital, ¿no es cierto?, como ha ocurrido en otros lados. Cuarto, nosotros apenas hemos tenido estas partes, digamos, de estos anuncios o estos alarmas que se nos prenden, con una capacidad, para que ustedes entiendan, de una UTI de alrededor del 90%, inmediatamente había que trasladar enfermos. Ya. Viendo Y, camas disponibles, ese era nuestro número de tope y es nuestro número de tope como normativa. ¿Y Y esos son como, los 23? perdón, de ¿Esos ahí son los surgen los 23? 23 porque nosotros nos vimos copados. Ya. Nosotros nos vimos copados en el sentido de que llegamos y superamos incluso en algún momento el 90% de nuestras UTI. No así de ventiladores, porque ventiladores teníamos, pero hay que tener el operador, hay que tener una serie, y esta que están colocando aquí en pantalla, ¿no es cierto?, que los ventiladores mecánicos que entregaron, claramente están disponibles acá, pero también tienen que tener atrás las personas que lo manejen, y ahí es donde no tenemos para toda la cantidad de ventiladores. Pero vuelvo atrás por el tema este de los Ya. traslados. Entonces, no necesariamente se trasladó de la zona gente que estaba muy grave. De hecho, el traslado es una condición demasiado grave para nosotros como médicos por el apoyo logístico que requiere. Son muy, Ujú. muy, muy graves porque en el fondo es meterlos, ¿no es cierto?, en unas verdaderas incubadoras a personas que no están bien, que están graves. Por lo Así tanto, el es. traslado exige también una operatividad súper, súper de alta complejidad. Por lo tanto, nosotros no trasladamos habitualmente a los más graves, sino que a los que están más estables. ¿Y por qué los trasladamos? Para desocupar la cama UTI para ver si se nos llega otra persona para poderlo ocupar. ¿Dónde lo trasladamos? Donde el sistema nos indica que es más cercano y que van a estar bien. Ya. No se olviden ustedes que Arica tuvo como una bonanza cuando Iquique, cuando Antofagasta y cuando Calama estaban con la pandemia, ¿no es cierto?, a full. Nosotros le entregamos camas UTI a Iquique, nosotros le entregamos camas UTI a Calama. ¿Por qué? Porque se entiende que esta es una sola red, es un gran hospital de Arica a Punta Arenas. Y si en Punta Arenas habían camas, para allá se iban a tener que ir.
Ya, Entonces, perfecto. el traslado no obedeció en gran parte, no quiero decir que todos sean así, porque créanme que los dos médicos que están en Santiago, que están muy graves, fueron trasladados por la condición de gravedad. Pero también hemos trasladado, y eso ha sido como la norma, de aquellos que están más estables y quienes van a seguir ocupando un ventilador y no lo podemos quitar. Entonces, esos preferimos por traslado. Doctor, Eh, una dígame. consulta sobre las mismas cifras. Y esto ha sido tema constante. Hay 5.764 personas recuperadas con certificado de alta. ¿Eso Sí. significa que esas personas pueden estar circulando sin temor a contagiar? ¿O solo resolvieron su tema COVID por ahora y podrían volver a ser De positivos? acuerdo a la curva que sigue el virus, ¿no es cierto? Y de la infectación del que uno puede contagiar, del efecto de contagiar, tiene tiempo establecido dentro de todo lo errático que es esta pandemia, porque tiene muchos visos de cambiar así como va por una línea y de repente nos sale por otro lado. Ya. En líneas generales, uno es contagiante dentro de todo lo que uno ha podido estudiar el caso, ¿no es cierto?, en todos lados, hasta los 14 días. Después de los 14 días, si bien el PCR puede todavía dar señas de positividad, porque todavía quedan restos del ARN del virus, ¿no es cierto?, ahí dando vuelta en el organismo, que es lo que detecta este examen, eh, ya no es contagiante. Por eso que se dan estos certificados COVID. Eh, no sé, yo la verdad es que tengo mis reparos, ¿no es cierto? Porque es como darle Usted un no lo cheque repartiría. a las personas y yo no les puedo asegurar 100. Pero por lo menos la normativa y lo que opinan, ¿no es cierto? El grupo de expertos, que no son menores, son gente muy preparada para establecer esta normativa en líneas generales, a eso se refiere. El carnet dice que usted está de alta, que puede volver a su trabajo y que no es contagiador. ¿Mm? Ya, Eso dice. ya. Eh, yo no lo puedo decir en contrario porque no hemos tenido el testeo en contrario. Lo que nos ha pasado en algunas personas es de que han tenido doble infectación. Han Ya. sabido casos de personas ¿Acá en la públicas. región? En la región no tengo casos yo. A nivel nacional, ustedes saben, el senador se contagió 2 veces Claro. y pensamos de que ahí hay una mutación del virus, ¿no es cierto? Y que son dos virus distintos, no es un mismo virus. Pero mutó en una Y forma requemado, distinta a la que decía, por eso que mutó además va a distinto a lo que costar decía mucho el la ministro vacuna. Mañalich. ¿Cómo? Ojo, va a costarnos mucho la vacuna. No, yo no digo que se ponga bueno o malo. Se muta nomás el virus y se nos va para otro lado. No, este no es un virus bueno. Para mí no es un virus bueno, es un virus muy malo que no solamente nos ha afectado la salud, sino que nos ha afectado nuestra forma de vivir, que eso es lo más grave. No, claro, por supuesto que sí. Lo más Doctor, grave ha sido eso, que nos va a cambiar el paradigma de aquí para adelante, cómo nos vamos a comportar también. Entonces, absolutamente, por absolutamente. todas las implicancias que tiene, tanto sociales, económicas, antropológicas, ¿no es cierto? Este no es un virus bueno para nada. ¿Mm? Así es. Doctor, hay una pregunta que nos dice un auditor, un televidente, si se quiere llamar. Me va a perdonar, dice, pero lo que usted habla es lo que está en el papel y la realidad es totalmente distinto. Lo que mi familia vivió, me imagino, nunca realizaron la trazabilidad. Doctor, yo le quiero consultar a propósito de esta consulta, que es más bien un comentario. ¿Hay suficientes trazadores? ¿Cuál sería No, el número ideal? no, siempre van a ser insuficientes, depende del volumen que hay. ¿Sí? Pero para el volumen, ¿hay un volumen específico de gente para contagiar o se No debe alcanzan, considerar no la alcanzan población en el cien general? por ciento, no dan para el 100%. Ya, pero mi Entonces, consulta es, aparte de eh, que, a ver, es que no sé quién es la persona, no la identifiqué por el nombre, si era hombre o mujer, quien nos yo- dice. no- Yo dice primero, mirando Beninte, sí, no bueno, lo sé. pero me quiero referir a la pregunta. Primero, yo no estoy defendiendo a nadie, muy por el contrario. Creo que la trazabilidad llegó muy tarde. Eso estamos todos de acuerdo, que era una de las primeras medidas. Hoy día la trazabilidad no podríamos decir que está llegando al 100%. ¿Cuál es el gran problema que tiene el trazador? Imaginémonos que yo soy el que tengo que ir a trazar y me dicen, a mí me entregan el listado y el listado me lo entrega el Ceremi o la Seremía a Ya, través de sus departamentos. El problema de la seremía es cómo recaudan la información.
Y la información es a través de un programa que se llama el EpiVigila. No sé si ustedes lo han escuchado por ahí o no. Es un programa ¿Ya? convencional en donde debe estar. De hecho, hay una problemática ahí que hoy día está la Contraloría metida y que está pidiéndole al Ministerio que por qué no están todos los casos positivos de fallecidos ahí y los que también tenían. Es más o menos para que entiendan el problema. El problema que existe hoy día es que la cantidad de personas que entrega el Ceremi para decir vaya a controlarme no se ajusta a la realidad probablemente, y a eso le ocurrió a esta persona que no está o que no está haciendo Mm, este alcance ahí. ya, Yo sé, y lo tenemos más que claro, que la trazabilidad no está llegando al 100% y por lo tanto nosotros queremos apelar también, uno tiene que apelar a la conciencia de la gente. Si a mí me dicen que yo tengo un familiar directo, que puede ser mi señora, que está positiva, y que me la dejan en un hogar sanitario, ¿no es cierto?, en una residencia sanitaria, yo sé que soy un contacto estrecho. Yo también tengo una responsabilidad. Yo no claro. puedo decir, yo no soy responsable y a mí no me han venido a trazar. O sea, yo creo que también nosotros tenemos una responsabilidad frente a esta problemática. Activa, claro. Independiente de que la otra acción no esté siendo suficiente o no esté siendo tan al 100% en su cobertura, porque claro, sería importantísimo. Pero créanme que hay mucha, pero mucha gente trabajando detrás en la trazabilidad. Hay trazadores que están trabajando con puras líneas telefónicas en este momento. Todo el grupo de los dentistas que no pueden trabajar porque se exponen demasiado a la parte del virus, ellos están trabajando en trazación hace rato ya con teléfono, pero tal vez no es lo mismo y a lo mejor no sé cuál ha sido la experiencia porque ellos tampoco nos han retroalimentado para saber aquello. La respuesta a la pregunta que me hacen ahí es efectivo, que la trazabilidad no cubre el 100%, que depende enormemente de la cantidad de personas que nos indica el Ceremi o la Seremía, en este caso, que hay que ir a vigilar, pero también hay una conducta de la persona. Si yo no soy Es como que, cabro chico en un colegio, o sea, si a mí me dicen, oiga, usted está con esto positivo, usted es un contacto estrecho, se le va a dar una licencia por 4 días, en la cual usted, si no presenta síntomas, puede reintegrarse, y yo en esos 4 días me comporto, ¿no es cierto?, en forma irresponsable, claramente que voy a contaminar a más personas, o a claro, mi bueno, mismo núcleo familiar, pues. y probablemente incluso haya, desde el tema penal, haya incluso un delito. Pero también hay que entender, doctor, que así como sorprendió a los especialistas este virus, también ha sorprendido las conductas de las personas. Y bueno, en esta región también pone de manifiesto, así como ha puesto de manifiesto en muchas otras circunstancias, el hecho de que la falta de capacidad económica de la región en términos de industria y trabajo estable ha hecho que la gente siga haciendo lo que hacía antes, que es salir a vender seguramente en la feria y tratar de sostener una pandemia que ya lleva más de 4 o 5 meses, porque no hay economía que la soporte. Entonces, seguramente ahí también hay otras medidas que van por otra vía, ¿cierto? Que nosotros en este programa también hemos tratado de visualizarla y también hemos recibido la misma respuesta por los especialistas, economistas, etcétera, y nos han dicho, bueno, el gobierno regional también llegó tarde ahí para poder generar condiciones para que la gente pueda subsistir, si también esto no tiene que ver solo con el virus, por un lado, sino que además con la subsistencia de quienes obedecen y desean quedarse en la casa. Yo me deseo quedar en la casa, pero ¿cómo alimento a mi hijo? Entonces, también hay un problema. Doctor, pero en este mismo punto, bien sensible, se ha hecho el llamado por parte del ministro de Educación a volver al colegio. ¿Cuál es la postura del Colegio Médico en ese sentido? No, no estamos en las condiciones. Ya. No hay condiciones todavía dadas, ni estructura, ni la población está preparada. No, yo creo que el 2020 es un año para olvidarnos de todo lo que es la temática de educación como la tenemos nosotros en nuestra Estructurada. cabeza estructurada. No, 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 sería una irresponsabilidad enorme de querer volver a los colegios. No, no lo vemos por ese lado. Tal vez en pequeñas comunidades que son súper controladas, ¿no es cierto? En estos lugares más apartados de las zonas desarrolladas, ¿no es cierto?, con más ruralidad, en donde los cursos son pequeños y las salas dan como para que los niños puedan tener la separación, o que el testeo de esa población pequeña, ¿no es cierto?, demuestre que no hay casos positivos, ¿no es cierto? Yo creo que por ahí se podría intentar
hacer alguna reestructuración, un reingreso, pero masificar esto y volver así a una suerte de normalidad, yo no lo veo. ¿Cómo voy a darle clase a un curso que tiene, por decir, 60 alumnos, ¿no es cierto? En donde tenemos que tener los distanciamientos necesarios, donde no podrían caber más de 15, o con un máximo de 20 niños ahí, y el resto, ¿qué? ¿Lo discriminamos y le decimos ustedes se van para la casa? No, no están dadas las condiciones. Por eso que este año tenemos que decir, no, va. El tema que usted me tocó en delante fue un hecho que lo hicimos presente en la mesa social acá. Yo no ¿Ya? creo que nuestra población sea lo suficientemente falta de tino, ¿no es cierto?, y de inteligencia. Si les estamos diciendo que no salgan y salen y nos vemos todos llenos, es porque detrás también hay otras condiciones. Hay necesidades Claro. económicas, No, hay por supuesto. necesidades de querer ir a hacer algún trámite que no lo saben hacer por otro mecanismo. No, dicen hágalo todo por internet, pero resulta que la persona que ella no tiene ni siquiera un computador para poder trabajar, ni tiene menos internet. Pues nos pilló un país totalmente, ¿no es cierto?, en pañales de lo que nosotros creíamos que éramos. Entonces, Claro. yo siento que Arica tiene una condicionante muy especial, que es toda esta precarización que tienen los trabajos en un porcentaje importante de nuestra población, y que también hay gente que tiene esa necesidad del día a día. Entonces, ¿qué hago con ella? Sí. Porque ellos tienen que salir, pues no van a entrar a matar, no van a entrar a robar y no van a entrar a saquear, ¿no es cierto?, para poder darle alimento a sus hijos o a su núcleo familiar. Así Ahí, es. bueno, se le entregó una serie de directrices a la municipalidad que también los pilla sin plata, pues. Entonces, cuando yo no tengo plata, no puedo estar haciendo nada. Entonces, ahí hubo mucho de lo que eran las ferias, cómo manejarnos en las ferias, cómo manejarnos en el agro, y también la gente no colabora ahí, ¿no es cierto? Cuando uno le dice, ya, vamos a hacer en el agro, vamos a hacer estas entradas, ¿no es cierto?, con lluvias para que se desinfecten, X, no sé. Pero a las colas uno veía que la gente aglomerada adentro. Entonces también uno, en este sentido, no hemos sabido comportar bien. Con la Bueno, gente que está trabajando en la falta feria, cultura de yo lo pandemia. entiendo perfectamente. Yo lo entiendo, sí, esto lo ha sufrido hasta la gente establecida en comercios que han tenido que reinventarse, hacer el delivery, y hay muchos que hoy día me comentaban, ¿no es cierto?, de algunas tiendas de estos restaurantes. El otro día me comentaban que él no ve de aquí a por lo menos 2 años más volver a lo que era un restaurante común y silvestre, que para él va a ser mucho más fácil trabajar con el delivery, porque las imposiciones que vienen de aquí para adelante por la autoridad sanitaria son terribles. Tienen que tener una cantidad de gente, tienen que tener una cantidad de aforos los negocios. En los aforos tienen que colocar ciertas medidas para separar los unos de los otros, poner estructuras, biombo y otras cosas. Y eso dice, nos encarece demasiado la atención. Si yo antes atendía 30 personas, ¿no es cierto?, en una hora de almuerzo, hoy día no voy a poder atender más de 5. Entonces eso para mí rentablemente no me conviene y no vamos a poder seguir. Entonces viene todo un cambio también de aquí para adelante. Eso está más que No, claro. por supuesto. Nos pilló en una. Es lo que usted dice, circunstancialmente, todo lo que viene ahora a propósito del COVID, viene primero una cultura de pandemia. Seguramente aquí partimos con una idea, con una enfermedad que probablemente se nos vuelva a repetir en otro tono o con otro tipo de virus. No sé, pero va a haber que estar preparado. Yo creo que los protocolos va a haber que cambiarlos. Porque al final, en Chile el primer caso se dio en marzo. Sin embargo, nosotros teníamos noticia ya de esta enfermedad en noviembre, ¿cierto? Incluso en octubre nos decían el otro día, como para habernos preparado, pero la autoridad de ese momento entendió que nuestro sistema de salud era de tal magnitud en su calidad que no nos iba a alcanzar el virus. Doctor, estamos acá en una región tripartita en donde tenemos pueblos originarios, pueblos tribales, ¿cierto? Eh, Muchas personas que son migrantes. Un poco para desviar los mitos o para confirmar lo que se dice, en la atención médica diaria a propósito del COVID, ¿se atienden más chilenos o más extranjeros? No, nosotros no. Yo no tengo una estadística, pero por lo menos en el caso nuestro no hacemos la discriminación de estos son tantos extranjeros, tantos No, no, nacionales. me refiero, No tengo la cifra, por eso le digo, no podría ya, darla, ni se me ocurriría preguntarla, porque siento que sería como una pregunta muy discriminatoria. yo Ahora, estoy si de acuerdo con quisiéramos usted, hacer sí. algún estudio estadístico, de ver
cuál es la población es que más. Estamos muy preocupados porque sentimos de que las comunidades aymaras tienen una resistencia bastante baja al virus. Ojo. Eso le iba a consultar por Ojo, los pueblos y es un originarios. estudio que no hemos hecho. Nosotros tenemos un departamento que son de todas las naciones, en el Colegio Médico en Santiago, en la cual se preocupa de todas las etnias. Y la ¿Ya? otra vez me estaban preguntando a mí que qué pasaba con las etnias acá en la región de Arica y Parinacota con respecto a nuestras comunidades interiores. Ahí usted dio en delante una cifra que en realidad, eh, si uno las ve como números, no son tan alarmantes, pero a veces son comunidades pequeñas, en donde 50 personas, ¿no es cierto?, es una enormidad. Eh, yo tengo ahí una falta de información que voy a tener que averiguarla. Tal vez la Seremi me va a tener que ayudar ahí en la estadística para poder ver cómo están en nuestros pueblos originarios al interior, si estamos con mayor casos o no. Mm, Este sí. hecho que yo les relato, me lo comentaron desde este departamento, sobre todo a la luz de lo que ocurrió en Tarapacá, que en Tarapacá con las comunidades aymaras allá tuvieron algún problema mayor, sobre todo con poblados al interior de Iquique, y de ahí como que saltó a la luz de que había una cierta respuesta, mucho, porque hacían cuadros más graves. A eso se refiere esto de la Mm. disponibilidad de genética, llamémoslo. Eh, hay toda una estructura, piensa que son comunidades que viven al interior, que viven en altura, que tienen otra mecánica de fisiológica pulmonar. Entonces, como ustedes saben, Y el son pulmón, otros, y son otros los servicios de atención, además. además, pero no nos olvidemos que Tenemos, este virus ataca el pulmón, pues entonces cuando yo tengo una estructura diferente pulmonar, pareciera ser que la comunidad aymara, en lo particular, es muy susceptible a hacer infecciones más graves. Eh, mm. sí, Y eso a propósito, uno podría pensar que es una distinto observación. porque, no, yo se lo preguntaba, pero nosotros lo consultamos a la Seremía de Salud y ese dato no nos han entregado No lo tenemos, yo efectivamente. no lo tengo. Eh, eh, y lo hemos pedido, pero bueno, en una constante tambin de falta de información que No te que pedirle contribuye a a los que, alcaldes. Si los alcaldes sí, manejan mucho su estadística. sí. El dato que Y tenemos es que son 51 personas en la comuna de Putre, 31 en Camarones, 62 en General Lago, lo que llama la atención, General Lago es más pequeño. Tenemos sí. mucho. Y lo que sí nos dijeron en algún momento, y nos llama mucho la atención a nosotros, es que lamentablemente lo más probable es que la gente que está contagiando las comunidades rurales del interior de Arica es gente que vaya desde la ciudad hacia los pueblos, Sí. porque en los pueblos originarios hoy día, en Putre, qué sé yo, Socoroma, la gente que está ahí es gente de tercera edad, originarios de esos pueblos, sus familiares, hijos, nietos, están la mayor cantidad en la ciudad y están siendo contagiados. Nosotros lo conversábamos con gran preocupación el otro día con la doctora Elia Molina, porque ella no, estaba muy preocupada del tema de los pueblos originarios. Ella nos decía que ahí hay una cuestión que no se ha sabido tocar bien y que corremos riesgos estructurales de poder incluso terminar con culturas ancestrales a propósito de la contaminación. Y el dato que usted nos da ahora es bien grave, o sea, si tienen Sí, una resistencia menor, chuta, llama a preocupar entonces. sí. Bueno, usted tiene la posibilidad A ver, en esa nosotros mesa de bueno, decirlo, de plantearlo. cierto, exacto. Y lo que es más Ahora, grave de que es que la contaminación, ojo, no es que ellos la agarren allá, es de las familias que vienen de la ciudad y que suben. Esa ya, es la contaminación para ellos. ya. Eh, Ellos están allá tranquilitos, como dice usted, ¿no es cierto? Son gente de la tercera edad que no tiene tanta movilidad y los mismos familiares, que son los que seguramente van a verlos, van a atenderlos porque están solos, pueden llevarle el contacto. Mm. Mire, no sé, hay un compromiso que tengo que ver cómo llegar a la comunidad y yo siento que los alcaldes son los que más nos pueden ayudar, porque como son comunidades, ellos se conocen entre sí todos y ellos Sí. pueden decir hasta en detalle, con nombre y apellido, los que están positivos, porque así se Bueno, conoce. ahí tenemos una tarea importante desde la ruralidad, acá en Arica, por ejemplo, con el pueblo tribal afrodescendiente también, etcétera. Ellos Doc- no han tenido tanta esta observación que nosotros hicimos con la comunidad aymara. Aparentemente ya. como están más integrados en la ciudad y tienen otra mecánica, ellos viven en el valle, la mayoría, o viven en la ciudad también. No es la misma particularidad de las poblaciones que viven en ambientes con pobre oxígeno. Entonces, esos tienen una mecánica, como le digo, fisiológica pulmonar distinta a nosotros, que lo hace
más vulnerables. Piensen que las poblaciones aymaras nuestras tienen unas tasas altísimas de tuberculosis. Y las comunidades bolivianas que llegan para acá, las poblaciones bolivianas, ¿no es cierto?, que ingresan a nuestro país, también tienen una tasa importante de tuberculosis, porque son muy expuestos a las infecciones de tipo respiratoria. Entonces, ahí ese es el tema que tenemos que ver bien y cómo proteger a estas comunidades y establecer protocolos estrictísimos, ¿no es cierto?, de que la gente que vaya a verlos, ¿no es cierto?, con barreras sanitarias, por lo menos exigirle a la familia que lleve un PCR, ¿no es cierto?, que diga que está negativo para que los puedan ir a ver. Porque ellos no se van a contagiar porque les llegó del aire. A ellos se los van a llevar como a nosotros nos prestaron los primeros casos en Chile por los viajeros que venían de Europa o de China, ¿no es cierto?, del sudeste asiático. Por ahí llegaron nuestros primeros casos. No llegaron porque el virus llegó acá. Así es. Doctor, ya se nos está acabando el tiempo. Ha estado interesantísimo la información con usted. Yo le quiero hacer dos consultas que son importantes también porque lo hemos ido sondeando. La primera de ellas es, ¿qué incidencia tiene el colegio médico en esta mesa, ¿cierto? Si ha sido escuchado o no, respecto de la medida de cuarentena total que ya vamos más de un mes en Arica y además con la agravante de la restricción vehicular. ¿Se les consultó a ustedes si estas eran las medidas, especialmente la segunda? ¿Está usted de acuerdo con esa medida a propósito de que la gente dice que, y yo personalmente soy del parecer que mientras más juntemos a la gente en la locomoción colectiva, más incidencia puede haber en el contagio? ¿Hubo alguna consulta o fue una medida que se lanzó inconsulta? No se nos preguntó nada. Y en la mesa social, la verdad es que como colegio médico hemos participado en las últimas semanas muy poco. Han habido reuniones que se han planteado en un horario que para mí ha sido muy difícil, igual que para el resto de la directiva, porque estamos todos involucrados en el tratamiento y en la atención a pacientes. No estamos nosotros el 24/7, ¿no es cierto?, a labores digerenciales. Y eso las reuniones las citamos muy temprano. Yo se los planteé que el colegio médico no puede, y yo como médico no puedo estar yendo a las 10 de la mañana a una reunión o tengo que estar atendiendo en el hospital. Lo necesitamos en el hospital, claro. Yo siento que estoy más importado ya. Pero a la pregunta que usted me hace, no se nos consultó nada ni previo, ni durante, ni después con respecto a aquella medida. Yo siento lo mismo. Yo siento que si le quito una forma, lo que pasa es que hay que justificar por qué ando en el auto afuera. Tengo que justificar, ¿no es cierto?, qué estoy haciendo en la calle. Si estoy realmente haciendo una actividad que tengo que ir a hacerla o estoy como saliendo, ¿no es cierto?, y un poco desafiando a las autoridades o tratar de salir porque ya estoy chato, ¿no es cierto?, de estar, y perdonando el término, de estar en la casa encerrado. Siento que la restricción no nos ha ayudado en nada. Uno ve tan igual de cantidades de autos afuera que en un momento. Y el único que se ha beneficiado es aquel que tiene más autos nomás. Pues si yo tengo 3 autos en mi casa, 2 autos en mi casa, y las patentes son pares y impares, esa persona no va a tener ningún problema. El que va a tener es el que depende de un vehículo, ¿no es cierto?, y que muchas veces depende de ese vehículo para vivir. Y ahí es donde quedan algunos problemas. Es que claro, lamentablemente la medida termina afectando al que menos tiene finalmente. A la persona que no puede hacer ese cambio tiene que subirse a la locomoción colectiva porque además es la persona que tiene que seguir trabajando. Sí, seguramente el que tiene 2 autos o 3 autos en la casa probablemente pueda tener alguna opción de no trabajar todos los días. No digo que sea necesariamente así, pero puede ser. Entonces termina nuevamente golpeando a un sector más bajo de la población. Doctor, para terminar, tenemos una consulta de Carol. Dice, tengo una consulta para el doctor Vera. ¿Qué sucede con los pacientes crónicos que están con un TEP? O sea, con un tromboembolismo pulmonar crónico, que por temor a no contagiarse con COVID, porque podría ser fatal para ellos, ¿qué solución puede haber? ¿Puede haber videollamada para esos pacientes el día de su hora? Sí, mire, bueno, este es un tema que a mí me toca en lo personal porque es una patología que me toca ver. Yo en la mayoría de mis pacientes, no en todos, porque en realidad no se da el caso, no se ha dado nomás, pero yo estoy súper llano a mí que cuando me quieran llamar o que me quieran preguntar, les he dado mi celular, incluso personal, para que me hagan las consultas, porque estimo que la ida como tal, como lo plantea la persona que nos hace la consulta, es un riesgo enorme. El tromboembolismo pulmonar, para que lo entiendan, es una secuela o es una complicación de un coágulo que se formó habitualmente en una pierna.
y que a partir de ahí migró y se ancló en el pulmón, como filtro que es el pulmón. Eso hace que la capacidad respiratoria de estas personas es mucho menor que una persona que no tiene el tromboembolismo. Por lo tanto, una infección por COVID, créanme que lo hacen pasar muy mal si es que no le cuesta la vida a la persona. Y yo lo entiendo en su problemática de no querer ir. Y en esa misma problemática, yo estoy llano, ¿no es cierto?, a contestarle con lo mío personal. El hospital tiene un sistema, pero no, yo no lo tengo, no me tienen ahí incorporado como para tener videollamadas y esto, pero las personas que lo quieran hacer me pueden llamar y podemos hacer las consultas de rigor. Creo que la plataforma de Internet y la respuesta a Internet es una alternativa que la hemos desarrollado poco acá. La hemos desarrollado poco, sobre todo para resolver esta problemática crónica. Y creo también en esta misma perspectiva, y es muy buena la pregunta, de que a lo mejor va a ser una de los elementos que vamos a tener que empezar a utilizar para poder dar respuesta a los enfermos. Hoy día tenemos un grupo importante de personas que son profesionales y administrativos y personas, digamos, que trabajan en estrecha colaboración con nosotros, que están con trabajo en la casa porque tienen enfermedades crónicas, ¿no es cierto? O porque tienen edades, ¿no es cierto?, que lo hacen más vulnerables que el resto. Por lo tanto, yo creo que ese grupo habría que organizarlo mejor y entregarle las herramientas para que ellos, como profesionales, ¿no es cierto?, puedan darle respuesta a todos estos enfermos crónicos que hoy día están sin respuesta. Yo lo lamento que este paciente, y debe ser una paciente que yo debo ubicar, la que está haciendo la consulta, no tenga el acceso donde yo pueda darle alguna respuesta, ¿no es cierto?, a su enfermedad. Una forma que tienen ellos es llamando al hospital, ¿no es cierto?, y comunicándose con la secretaria de cirugía, las que tengan este problema de origen mío, de mi especialidad que es vascular, para poderles dar una respuesta y ver cómo les solucionamos. Porque creo que también es importantísimo a los enfermos no COVID darle una respuesta como lo hemos estado conversando acá. No nos podemos entender de ello. Yo no me puedo desentender de una persona que tiene una enfermedad tan seria como aquella y no hacerle nada. O sea, decirle, mire, usted no es COVID hoy día, así que váyase nomás tranquilito para la casa porque estaría incurriendo en lo que yo dije en un momento anterior, el de la última cama. Aquí sería como el de la última enfermedad y eso no puede ser. Así es. Nosotros Doctor, tenemos que esperar también nuestras potencialidades, ¿no es cierto? Y si, bueno, tengo que estar ahí sentado en una silla contestando un video 1 hora al día, estaré. Pero no se nos ha planteado esa plataforma y creo que no es mala idea, es muy buena idea. Vamos a ver si la podemos implementar ahora, porque si queremos abrir un poco el hospital para poder solucionar estos casos, que no lo vamos a poder abrir 100%, porque créanme que yo, por lo personal, estoy muy preocupado por lo de septiembre. Septiembre viene feo porque fiestas, pues, y las fiestas llaman a reunirnos, a aglomerarnos, y la respuesta de esa fiesta se ve hasta 14 días después. Ojo, para que ustedes tengan en consideración, para que lo sepan. El virus se incuba hasta 14 días. ¿Qué significa eso? Que contagiado yo me puedo manifestar hasta 14 días después. Entonces, podemos ver todo el mes de septiembre o hasta fines de septiembre y tener un rebrote en octubre enorme. Y una pregunta que me hizo que quedó como en el aire, que las medidas de cuarentena. Yo creo que las cuarentenas, sobre todo en el norte grande, porque si ustedes analizan, el norte grande tuvo un comportamiento bastante errático y al final se comportó como con una pandemia mucho más acentuada que otras regiones. sí. No sé si se dieron cuenta, Calama, O sea, de hecho, seguimos siendo, como Arica, seguimos siendo una de las ciudades yo creo que con ahí mayor tuvo mucho contagio. que ver la actividad minera. La actividad minera tuvo que ver y nos jugó una mala pasada. En el sentido que ellos no mantuvieron los protocolos, viajaban en micro toda la gente aglomerada, iban, ¿no es cierto?, largas horas compartiendo un bus, ¿no es cierto?, 15, 20 personas, después los campamentos nunca Aire tomaron acondicionado. protección, el mismo aire, las personas en los mismos turnos, no fraccionaron los turnos. Entonces yo creo que la respuesta a esa irresponsabilidad se vio reflejada en un número enorme de gente contagiada, porque esos contagiados se los llevaron a las casas y de ahí siguió todo lo que ustedes han visto. Entonces yo creo que esa parte de las cuarentenas también nos ha ayudado a frenar, pero no podemos tenerla tampoco a la gente eternamente, pues hay que irlos como soltando de a poco, porque si no pasa la parte de salud mental.
¿Mm? Bueno, tenemos Ceremi de minería, tenemos otros Ceremis también que desaparecieron Como de la mina, todo. desaparecieron con el COVID. No, Esa es otra de las cuestiones que trajo el COVID, hizo desaparecer una cantidad importante de autoridades regionales que no sabemos dónde están. Ojalá las devuelva el COVID para que podamos volver a la normalidad. Doctor, yo no quiero abusar más de su tiempo, sé que está muy cansado y sin embargo ha sido muy no, generoso con su tiempo y quiero agradecerle la explicación y la pedagogía que he tenido porque tenemos gente que nos está viendo, que quiere entender y nosotros queremos con este espacio educar e informar porque también ha sido una constante la falta de información pura y dura, ¿cierto? Desde el nivel regional. Agradecemos que el Colegio Médico y sus integrantes y todo el grupo de salud que opera estén a la altura de este gran desafío y que sabemos que lo han hecho con más corazón que con más implementación propiamente tal. No hubiera gustado que el mismo compromiso que ha presentado cierto cada uno de los médicos y cada uno del personal de salud fuera el mismo compromiso y el mismo entendimiento por parte de la autoridad. Y lamentablemente no ha sido así. Ojalá enmienden el rumbo y podamos tratar de, con eso, ¿cierto?, alivianarle un poco más el trabajo a usted y que puedan tener en algún momento algo de descanso. Así que muchas gracias, doctor. Un abrazo fraterno para usted, para todo su personal, para su familia también, que muchas gracias. en estricto rigor sufre también su ausencia. ¿Mm? Ricardo, yo quiero aprovecharme un ratito nomás del espacio que me ha dado, primero para darle las gracias a ustedes de poder yo llegar a la comunidad eh, y aprovecharme también para mandarle un saludo a todo mi personal de salud, a todo, cuando digo a todo es de todo, porque ellos son los que realmente han estado poniéndole el pecho a las balas acá y siempre piensen de que nosotros no hemos colapsado, no se nos ha muerto gente en las calles, no tenemos las camillas botadas en el suelo a nuestra gente, le hemos dado un trato digno, tenemos errores, pero como muchos los vamos a tener, pero créannos que para nosotros también nos pilló de sopetón, ¿no es cierto? Encontrarnos con un hospital desde el primer piso hasta el sexto piso, todo ocupado con puras camas COVID, y nosotros también nos vimos violentados, ¿no es cierto?, por decirlo menos, en el sentido que hemos tenido que ir a trabajar a otras áreas, que por cierto hay que trabajarlas y hay que ponerse el overol y trabajar nomás. Pero eso es, para mandarle un saludo a toda mi gente que trabaja en el hospital, en la atención primaria también, que se sacan la remugre ellos trabajando, y que no somos perfectos, que vamos a tener muchas pifias, que nos ayuden con la trazabilidad. La trazabilidad es de todos, no es más inherente a una autoridad o a un equipo de salud que los anda fiscalizando. Si a mí me dicen que yo soy un portador del virus potencial, yo tengo que entender de que puedo contagiarme a una abuelita, a mi abuelita, a mi tía, a mi hermano, a uno, y que le puede costar la vida. Entonces hay que ser también responsable. Y eso es el llamado que les quiero hacer. Que nos ayuden, porque si no nos ayudamos entre todos, esta cuestión no sale adelante. Así es. Bueno, doctor, muchas gracias, mucha suerte, cuídese mucho usted, cuide Igual a su usted, pues. familia, su personal y yo soy bien creyente, así que Dios lo cuide Bueno, pues también, que nos va a Dios lo cuidar. cuide también, lo Aquí necesitamos. atrás tengo a mi Virgen ahí, así que también Así le es, puedo pedir a ella que nos esté cuidando a todos. así Un será, pues. abrazo también así, de tipo a la lejanía, ¿no es cierto? Y le quiero agradecer enormemente por su deferencia y la Muchas invitación. gracias, muchas Bueno, gracias. estemos bien. Que esté muy Hasta bien. luego. Hasta Chao, chao. luego. Bueno, y a todos quienes nos estuvieron hoy día viendo, se alargó un poco el programa, pero la verdad que la conversación lo ameritaba. El doctor Vera fue muy generoso, muy honesto en esta conversación y bueno, agradecemos y queremos también hacer nuestras las palabras de él en términos de saludar afectuosamente, con un gran abrazo a todo el personal de salud que día a día, ¿cierto?, está en las condiciones que nos dice el doctor prestando un servicio en época de pandemia. Hacemos también el llamado porque nos corresponde desde esta tribuna hacer el llamado como lo hemos venido haciendo durante cada uno de los programas, cada vez que hemos constatado que probablemente falta todavía ese empujón necesario por parte de las autoridades. Falta, hoy día nos enteramos que falta que al colegio médico lo consideren más. Ojalá las reuniones que tengan en esta mesa COVID sean
flexibles para que justamente el actor principal, que son los médicos, estén presentes y no sean en horario en que ellos no pueden estar, como ha sido hasta ahora. Ojalá que se les consulten en medidas como la restricción, una medida inconsulta a quienes debió habérseles consultado. Y me imagino que en un sinnúmero de otras circunstancias que han sido erráticas. Ojalá, y siempre es tiempo para que las autoridades enmienden su actuar. No se trata de un tema político, estamos en un periodo excepcional en donde lo que necesitamos justamente es aunar fuerza en ese sentido. Así que ojalá este programa desde esta tribuna les permita también ser un programa que les permita ver un enfoque distinto con los protagonistas que están involucrados. Así que muchas gracias a todos ustedes por vernos. Los dejo cordialmente invitados para este día martes. Tenemos una entrevista nacional. Nos acompañará la presidenta del Senado y estaremos entonces nuevamente a las 9:30 de la noche, como es normal, para efectos de esta conversación con con la presidenta del Senado, ¿cierto? Doña Adriana Muñoz. Están todos cordialmente invitados. Tenemos una invitada y un tema especialmente con una conversación de género muy interesante. Así que muchas gracias. A cuidarse y a mantener los protocolos, ¿cierto?, dictados por la autoridad, porque como dijo el doctor Vera, depende en gran medida también de la responsabilidad que nosotros pongamos en esta pandemia. Muchas gracias y buenas noches.